Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Y vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Espíritu Santo. Queremos solicitar, Señor, de tu ayuda, de tu asistencia, de tu bendición, Señor, en esta preciosa tarde. Toma tú el control, querido Espíritu Santo, y te agradecemos, Señor. Desde ya declaramos que toda voz contraria a tu reino es silenciada, y que tu voz, Señor, se hace fuerte en este lugar. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso, un fuerte aplauso. Eso, muy bien. Ok, dice la Biblia que le trajeron al Señor un endemoniado. Estaba este hombre también ciego y mudo. Y una de las preguntas que esta mañana me hacía es, ¿quién le trajo al Señor este endemoniado, ciego y mudo? ¿Quién le trajo? Alguien que había escuchado de Jesús. Alguien que había escuchado que en Jesús estaba la respuesta y estaba la solución. Alguien que a lo mejor experimentó un milagro de Dios. Alguien que a lo mejor experimentó una respuesta. Entonces vieron a este hombre y le dijeron, hay solución para ti, te vamos a llevar al que tiene la respuesta, que es Jesucristo. Y saben, la Biblia nos dice que este hombre estaba endemoniado. Y debemos diferenciar entre endemoniado y poseído, ¿ok? Hace años atrás me encontraba con un compañero de trabajo y este compañero no podía dormir. Por las noches tenía que dormir con la luz encendida. Yo no sé si el otro día mi madre me decía, me quedé dormida con la luz encendida y no descansé toda la noche, ¿verdad? Porque necesitamos la oscuridad para poder descansar. Y este hombre nos contaba, decía, es que yo no puedo dormir porque hay algo que me atormenta y tengo que dormir con la luz encendida. Entonces estábamos ahí, estaba yo con otra persona y esta persona le va a decir lo siguiente, te tenemos que llevar a la iglesia. Te llevamos a la iglesia y ahí van a hacer una oración por ti y Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. Y en ese momento yo le digo, no, tranquilo, no te preocupes, vamos a hacer una oración ahora. Y vamos a reprender ese poder de las tinieblas que te está atormentando. Y efectivamente así hicimos. Oramos, hicimos una oración por Guido, se llama este hombre, que era compañero mío de trabajo hace años atrás. Y a los 15 días me volví a encontrar con Guido y me dice, ¿sabes qué me ha pasado? Dice, ahora ya puedo dormir con la luz apagada. Entonces, una de las cosas es que hay poder en el nombre de Jesús. Solamente debemos de atrevernos a usar ese nombre. Porque dice la Biblia que todo se va a doblar, toda rodilla se va a doblar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua va a confesar a Dios. Entonces, vemos que el Señor trajo, una de las primeras cosas que trajo es libertad. ¿Ok? La Biblia nos habla que hay personas que están endemoniadas y hay personas que están poseídas. Yo he visto alguna vez de lejos algún poseído, algún endemoniado. No sé si ustedes han visto endemoniados o poseídos. ¿Ok? Un endemoniado, cuando ahí la palabra dice de endemoniado, es alguien que está influenciado por demonios. O sea, los cristianos no podemos ser poseídos, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Pero sí, un cristiano puede ser influenciado por un espíritu de las tinieblas. La Biblia nos habla, por ejemplo, que el Señor se dirigía hacia una ciudad que se llama Gadara. Y allí en esa ciudad se encontraba un hombre que estaba poseído. Pero antes de llegar a esa ciudad, el Señor iba con sus discípulos, iba rumbo a esa ciudad y
se encontraban en el mar y el Señor le dio sueño y se quedó dormido. Como alguna vez por la mañana me pasa que alguien se queda dormido aquí en el culto. O por la tarde, bueno, por la tarde algunos ya vienen echados la siesta, ¿verdad? Pero a veces están hermanas, estoy predicando y veo que está dormida, ¿ok? Pero uno no sabe, ¿no? A lo mejor tuvo una mala noche, ¿ok? Entonces le atacó el Satanás en esa noche, o le atacó la pizza que se comió por la noche, ¿verdad? A veces por comer mucho, a veces uno no puede dormir, ¿verdad? Una vez recuerdo que llego al estudio de ministros en la iglesia, nuestra iglesia madre. Llego al estudio de ministros y era a las 8 de la mañana, el estudio de ministros. Y para ir al estudio de ministros, yo tenía que organizarme en mi horario porque yo trabajaba. Entonces me despertaba 2:30 de la mañana, 3. Hacía mi devocional, estaba con el Señor. Y luego salía a trabajar. Y trabajaba unas pocas horas y corría al estudio de ministros. Y ahí un día estaba la pastora predicando y de repente llega donde estoy yo y me encuentra dormido. Y dice, a ver, aquí la gente se me está durmiendo, ¿cómo puede ser esto? Entonces, la pastora no sabía a qué hora yo me había despertado y cuántas horas ya llevaba despierto. Eran cerca de las 9 de la mañana. Yo llevaba despierto desde las 2:30 de la mañana. Entonces, a veces cuando yo veo que la gente se duerme en el culto, digo, a lo mejor pasó una mala noche o uno no sabe, ¿verdad? A veces, vamos a decirlo así, la vida de las personas. Pero Dios sí sabe y Dios sí conoce. Él sí sabe y sí conoce. Y por eso cuando yo veo gente que se duerme en el culto, yo digo, no pasa nada, yo también alguna vez me dormí. A veces dicen, no, es que el diablo viene y te toca el violín. No es, yo creo que no es eso. Simplemente no dormiste bien por la noche. Entonces dice la palabra que así estaba el Señor. Se había quedado dormido en la barca, iban rumbo a Gadara. De repente empezó a haber una tormenta. Y la tormenta fue cada vez más fuerte. Y ya los discípulos no soportaron. Y veían que el Señor estaba roncando, ¿no? Como esta noche que mi niña me decía, papá, déjame dormir con mi abuela. Déjame dormir con mi abuela. Y así llevaba varios días, ¿no? Digo, bueno, si te portas bien, vas a dormir con la abuela. Bueno, se portó más o menos la niña, bueno, ok, vete a dormir con la abuela. De castigo te vas a dormir con la abuela. 1 hora aguantó. A la hora salió disparada de la cama del abuela. Y dice, no, es que mi abuela no me deja dormir porque ronca. Y así estaba el Señor en la barca roncando. Y los discípulos empezaron, Señor, se despierta que vamos a perecer. Entonces el Señor se levanta y ve la tormenta que había. Y una de las cosas que en la Biblia nos vamos a encontrar son cinco tipos de milagros del Señor. Uno va a ser sobre la naturaleza. Resurrección de muertos, sanidad de enfermos, liberación de demonios. Quebró leyes naturales. Y el quinto, siempre me dejo el quinto. Pero bueno, si me recuerdo ya se los digo, ¿ok? No lo tengo aquí apuntado. Pero vemos en la Biblia 5 tipos de milagros del Señor y uno fue ordenando a la naturaleza, ¿ok? Y aquí el Señor se levanta y le dice a esta tormenta, calla, enmudece, ¿ok? Cuando Él le da esta orden a la tormenta, dice que todo se apaciguó. Dice que el mar se quedó quieto. ¿Saben? Cuando vamos al texto original allí, el Señor estaba reprendiendo a Satanás porque habían poderes diabólicos que levantaron esta tormenta. ¿Cuántos poderes diabólicos levantaron una tormenta para que tú no te acerques a Dios? Tú quisiste ir a la iglesia, pero de repente algo ocurrió. Yo quería salir al culto por la mañana y se armaba tremendo jaleo, dicen aquí, en Latinoamérica dicen relajo, y ya por ese relajo ya no fuiste a la iglesia. Algo pasó, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra lo que se mueve en el mundo espiritual. Efesios capítulo 6.
El Señor se dirigía a Gadara. Ahí estaba un hombre poseído de demonios. Este hombre iba a recibir la liberación de Jesús. Pero como los demonios vieron que venía el Santo de Dios, levantaron esta tormenta. A veces se levantan tormentas y tú puedes decir, no, esto no es de Dios, me voy, ¿verdad? Y no, detrás de esa tormenta está alguien que tiene que ser bendecido, alguien que va a ser liberado. El enemigo viene y levanta tormentas, pero una de las cosas que el Señor nos ha dado es autoridad. Dice, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les va a dañar. O sea, como hijos de Dios, Él nos ha dado autoridad para que usemos su nombre. Y en el nombre de Jesús se tiene que sujetar todo demonio. Todo demonio tiene que sujetarse al nombre de Jesús. Tarde o temprano. Tenemos un tío, el tío de mi esposa. A él le gustaba beber alcohol. Lo llevamos a la iglesia. El pastor ponía las manos sobre él y parece que cada vez se ponía peor. Ayunábamos por él, nada. Digo, vamos a ungirlo con aceite. Le echábamos aceite, orábamos por él, nada. Digo, vamos a probar con aceite de carro, a ver si con aceite de carro funciona. Nada. Digo, Señor, nos damos por vencidos. ¿Saben qué pasó? El día de hoy él es libre del alcohol. Es libre del alcohol. Porque aunque tardó en llegar la respuesta, pero la respuesta llegó. La respuesta de Dios tarde o temprano llega. Nosotros hacemos una oración y parece que no pasa nada. Pero tú no sabes lo que estás provocando en el mundo espiritual. Solo, ¿qué tenemos que hacer? Atrevernos a pedir, atrevernos a ordenar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el Señor dijo, si ustedes le dicen a ese monte, levántate y échate al mar, así va a ocurrir. Pero cuando el Señor dice esto, no lo está diciendo para que nosotros empecemos a mover la topografía o las montañas. Lo que dice es, cualquier problema, cualquier situación que tú tengas, usa el nombre de Jesús. No sé qué problema puedas estar atravesando o viviendo el día de hoy, pero el Señor nos ha dado, dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, mi papá les va a dar. Pero claro, hay requisitos, ¿ok? Este es el pin, esta es la clave. Aunque Dios, por enseñarte que existe, Él te puede conceder todo lo que tú le pidas. Pero claro, Él es rey, Él es soberano. A Él nadie le da órdenes. Él da las órdenes. Ahora, que para que una persona crea en Dios y esta persona hace una petición y Dios le conceda, no significa luego que en sus oraciones vanas o en sus oraciones egoístas vaya a venir esa respuesta. Porque va a decir Santiago lo siguiente: ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal, para sus deleites. Entonces, cuando las oraciones o nuestras peticiones son con un propósito, Dios está listo para contestarnos. Cuando otras personas van a salir bendecidas, Dios está listo para contestarnos. Porque la bendición no solamente va a venir para ti, sino que tú vas a ser un canal de bendición. Entonces vemos aquí que se levantó una tormenta y eran poderes diabólicos levantando esta tormenta. Los problemas lo único que hacen es fortalecer nuestra fe. Fortalecen nuestra fe. ¿Cómo se fundó esta iglesia, Panal de Miel? Panal de Miel se fundó con una de las tormentas más grandes que ha tenido este siglo XXI. Hace años que, o mejor dicho, yo creo que nunca ha pasado lo que hemos vivido estos últimos años. Donde las iglesias cerraban, negocios a la quiebra. Nosotros estábamos abriendo Panal de Miel. ¿Por causa de qué? Por causa de una tormenta, por causa de un problema.
O una de dos, el problema te hunde y te destruye, o el problema te levantará para que tú puedas ver la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Eso, con ánimo, con fuerza, con fe, con gozo, porque Dios es bueno y Dios te ama. El Señor te ama. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, es donde vamos a ver la mano de Dios. Los discípulos, ¿cómo estaban? Los discípulos estaban desesperados. Pero el Dios que se hizo carne, por medio de la persona de Jesucristo, nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo nosotros vamos a enfrentar los problemas. Y el Señor, una de las cosas que le vemos ahí es quietud y tranquilidad. A veces nosotros en los problemas no estamos muy quietos, igual que los apóstoles. Los apóstoles estaban revueltos en la barca. Si aquí ya este fue nuestro último día, de esta no pasamos. Y así estamos a veces nosotros, ¿verdad? En los problemas, en las dificultades. Pero el Señor, ¿cómo estaba? El Señor estaba tranquilo. Seguramente se levantó, dio un bostezo. Los discípulos estaban ahí desesperados, diciendo, ¿y este qué le pasa? Estamos aquí a punto de perecer. Y él tan pancho, dirían aquí, ¿verdad? Y a veces sí, estamos así. A veces cuando tú crees en Dios, el Señor te llena de paz. Y hay problemas a tu alrededor y mucha gente, sobre todo los que son de tus cercanos, tus familiares. Y tú tan tranquilo, me decía el otro día, me compartía un hermano. Me decía, hermano Diego, me dicen que estoy tranquilo en medio del problema y de dificultad. ¿Usted cree que estoy mal? Porque es que yo no estoy preocupado. Pero mi esposa dice, y tú tan tranquilo, no te preocupas. Dice, no, es que yo confío en el Señor. Dice, hermano Diego, ¿usted cree que estoy mal? Le digo, no. Le digo, estás bien. Estás bien, estás haciendo lo que el Señor hizo. Estás haciendo lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor? Estar tranquilo en la prueba. Estar tranquilo en la dificultad. Es muy fácil, a lo mejor me dirías, es muy fácil decirlo, luego vivirlo ya es otro tema, ¿verdad? Nos ha pasado, a mí también me predicaba y eso, y yo estaba sentado y decía, el pastor lo dice porque no lo ha vivido, pero el pastor no sabe en qué problema estoy yo metido. Y estaba intranquilo, preocupado. ¿Saben qué? Ese problema y esa dificultad no me mató. En ese momento estábamos nosotros perdiendo un negocio, estábamos perdiendo mucho dinero en un negocio. Yo estaba muy preocupado. Pero dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y todo eso nos ha ayudado para bien. Y todo lo que nos va pasando y todo problema y toda dificultad, lo único que hace es impulsarte hacia el Señor. Es su gracia y es su misericordia. Como Pablo, el apóstol Pablo dice, 3 veces oré al Señor que me quite esta aflicción que tengo en la carne. Pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es su debilidad? No sé cuál sea su debilidad. A lo mejor me puede decir, mi debilidad es que a veces me tomo una cerveza y no me tomo una, me tomo 2, me tomo 3 y luego ya no me acuerdo. O mi debilidad es la pornografía, la promiscuidad, es que miento mucho. No sé. ¿Cuál es su debilidad? No sé cuál sea su debilidad. ¿Saben cuál era una de mis mayores debilidades? Hablar en público. Una vez me sacan en el instituto, me sacaron, me dice, ven, pasa adelante y danos ¿cómo se dice? Teníamos que hacer un trabajo y explícanos el trabajo. Entonces salí adelante, me paré, miré a todos mis compañeros, empecé a sudar frío, empecé a tartamudear, no me salía palabra, la profesora ahí mirándome. Siéntate, papito, siéntate, siéntate. Era una de mis debilidades hablar en público. Ya me convierto al Señor, el Señor me salva,
Y una de las primeras cosas que hacemos, porque desde que nos convertimos, ya empezamos a predicar la palabra. El Señor nos abre la puerta para predicar en la radio. Estuvimos ahí en la radio con un programa que se llamaba Tiempo de Salvación. Y para esto a mí se me ocurre un día reunir a mis compañeros de trabajo. Digo, aquí les voy a predicar el Evangelio, les voy a hablar de Jesucristo, les vamos a dar de comer y les vamos a hablar del Señor. Que reciban al Señor en sus corazones. Entonces les invitamos, digo, vamos a hacer una comidita, van a comer pollo al carbón. Nadie dijo que no, toditos se apuntaron. Eran como 20 compañeros ahí de trabajo. Y digo, pero antes de que comamos el pollo al carbón, les voy a dar un mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación. Ellos no sabían. Entonces llego allí, sigo una mesa larga, me paro, le digo gracias por pertenecer al grupo Fuego Abrazador, se llamaba el grupo de compañeros de trabajo. Al grupo Fuego Abrazador quiero agradecerles, y en esto, porque teníamos un equipo de evangelismo, ¿no? Y en esto Raquelita, no sé, a lo mejor nos mira por YouTube, Raquelita, que era una de nuestras compañeras de evangelismo, me ha puesto un vaso de agua delante. Yo no estaba acostumbrado a hablar en público. Y digo, compañeros, les doy las gracias. Y en lo que hago así, ha estado el vaso de agua. Imagínense, tenía la mesa, tenía mis compañeros, o sea, estaba la mesa larga y mis compañeros estaban así sentados. Digo, compañeros, les doy las gracias por pertenecer al grupo. Y sale el vaso de agua disparado, volando. Mojé a toditos los compañeros. Por ahí el vaso le cayó en la cabeza a un compañero. Luego digo, reciban a Jesús por favor en sus corazones. Aceptaron a Jesús de pena. Por ahí había un compañero que era cristiano y decía el compañero, pero no había otro mejor que no monte este espectáculo que acaba de montar. Saben, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. De ahí no se me ocurrió más volver a hacer una reunión de compañeros. Pero el día de hoy nos toca, este verano estábamos en Murcia predicando en una iglesia grande. Y yo decía, Dios mío, estaba nervioso porque cuando tú te pones, ahí cuando la iglesia está llena por las mañanas suele estar, los últimos domingos la tenemos a la iglesia llena. Y está aquí la gente y la gente se está mirando. Intimida a veces estar delante de la gente. Porque dices, ¿qué le digo? ¿Qué le comparto? Señor, por favor, ayúdame. Y es cuando más empiezas a clamar a Dios y más empiezas a ver su gracia. Porque ya sabe Dios sabe que ya no son mis fuerzas, que o Él me ayuda o Él me ayuda. O Él me ayuda o me desmayo. ¿Y saben qué? Siempre me ayuda. Dios siempre me ayuda y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar en tu dificultad. Dios te va a ayudar en tu problema. Porque esa es una de mis debilidades. Pero hay otras debilidades también. Que si no hubiese sido por el Señor, el día de hoy no estaríamos aquí. Hace exactamente 10 años que me convertí. Entré a una iglesia y cuando salí no volví a ser el mismo. Algo pasó ese día, ese domingo. Ese domingo me encontraba con en ese entonces era mi novia, que ahora es mi exnovia, es mi mujer. Y salíamos para la iglesia, pero ¿saben qué? Salíamos discutiendo, enfadados. Y yo no sé por qué no le dije a ella, ¿sabes qué? No vamos, porque para ir así, ¿para qué vamos a ir? Ya se me quitó todo el ánimo de ir. Pero algo, que fue Dios, ¿ok? Porque todo está bajo el control de Dios, me llevó a ese lugar. Ese día escuché un testimonio y cuando salí de ese lugar, en la iglesia Fuente de Vida, no volví a ser el mismo. Porque es lo que hace Jesús. Es la semilla que se siembra en el corazón de las personas, porque Dios siempre te envía personas. Dios siempre te va a enviar personas. Y en Portugal te mandó personas para hablarte de Él. Y aquí te ha enviado personas. En Honduras le envió personas para hablarle de Él. Y son semillas que Dios ha puesto, que va poniendo en nuestro corazón. Y en el tiempo perfecto de Dios, empieza a crecer. Por eso, no es en vano cuando nosotros predicamos a Jesucristo. Porque la mejor semilla es la palabra de Dios.
Es la mejor semilla, es lo que nos bendice, es lo que cambió mi vida, es lo que libertó mi vida. En el pasado no podíamos vivir sin discotecas, sin alcohol. Para estar contentos teníamos que usar el alcohol, teníamos que usar drogas. Tenemos que hacer cosas que a Dios le ofende. Pero aún ofendiéndole a Dios, dice la Biblia que Él nos ama. Aunque las personas ofenden a Dios, Dios les continúa amando. Y continúa extendiendo su gracia. Porque si Dios no amase a las personas, imagínense cuántos ya hubiesen caído fulminados. Pero porque es la gracia de Dios y es su amor el que permite que las personas continúen de pie, aún haciendo lo que hacen, aún siendo malos, aún siendo corruptos. Porque una de las cosas que Dios hace dice, yo quiero que todos se salven. Dice Pedro, porque Dios está esperando que se arrepientan. ¿Qué es esta palabra arrepentirse? Esta palabra arrepentirse es cambia tu forma de pensar. Empieza a reconocer la gracia de Dios. Cuando reconocemos la gracia de Dios, decimos, Señor, yo fallé, pequé, pero qué bueno tú has sido. No me condenaste conforme a mis pecados ni conforme a mis rebeliones. Señor, yo voy a cambiar. Es lo que produce la gracia de Dios. Las religiones te quieren cambiar a la fuerza. En el Evangelio de Jesucristo es su gracia la que nos cambia, es la que nos edifica. Es la gracia de Dios. Y Pablo dice, a Pablo le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi gracia es todo lo que tú necesitas. La gracia de Dios es la que necesitamos y la que debemos reconocer todos los días y decir, Señor, por tu gracia estoy aquí. Señor, por tu gracia es que yo me puedo acercar a ti, porque el Antiguo Testamento, la Biblia dice que no todos se podían acercar a Jehová de los ejércitos. Él había establecido unas normas y unas leyes en los que tenían que sacrificar corderos, carneros. Y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote, estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes y luego estaban el resto de los ministros y los levitas. Una vez al año el sumo sacerdote se podía acercar al lugar santísimo, se llamaba, para ofrecer el sacrificio por el pueblo, para orar por el perdón de los pecados. ¿Y sabe qué pasaba con el sumo sacerdote? El sumo sacerdote lo enganchaban con una cuerda. Tenían unas campanitas en sus vestiduras y las campanitas sonaban. Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Los otros sacerdotes estaban fuera sujetando la cuerda. Y pasaba que si Dios no estaba contento con ese sumo sacerdote, caía fulminado en ese momento, muerto. ¿Cómo se dan cuenta que estaba muerto? Porque dejaba de sonar las campanitas, porque todo el rato él se movía y sonaba las campanitas que llevaba en él. El día de hoy no es así. El día de hoy todos nos podemos acercar a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, para que tengamos el acceso libre a Dios el Padre. No como dice la Biblia, el viejo pacto, sino que Dios iba a hacer un pacto mejor, el pacto de la gracia, donde iba a escribir sus leyes y sus mandatos en nuestros corazones. Pero ¿cómo lo va a hacer? Por su palabra. Cuando vamos a su palabra, el Espíritu de Dios empieza a escribir su palabra en nuestros corazones. Por eso, Tino, tienes que leer la Biblia. Sandra, tienen que leer la Biblia. Porque Josué dice, meditarás en este libro de día y de noche. Josué capítulo 1. Para que hagas prosperar tu camino y todas las cosas te van a ir bien. Todos queremos que las cosas nos vayan bien. Yo creo que no hay ningún ser humano que diga, hoy me levanté y yo quiero que las cosas me vayan mal. Yo creo que no hay nadie, ¿verdad? Todos nos levantamos y decimos, ay, a ver si tengo suerte y me va hoy bien. Así dices cuando tú no conoces a Dios. ¿Te pasa algo bueno? ¿Y qué dices? ¡Qué suerte! Y no se dan cuenta que es la gracia de Dios, que es su bendición. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, entonces empiezas a reconocer esa suerte, empieza a llamarle bendición. Dice, no, Señor, fuiste tú.
Y esa suerte empieza a crecer. Porque conforme tú te vas acercando al Señor, vas experimentando su amor, vas experimentando sus beneficios. Claro, hay oposición, hay un Satanás que quiere alejarnos de la bendición de Dios. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. En esas aflicciones es donde nosotros vamos a ver al Señor. Entonces, dice la Biblia que llegaron a Gadara y estaba este hombre poseído de demonios. Y salió donde estaba el Señor este hombre, el Gadareno. ¿Han escuchado la historia del Gadareno? Dice, ¿qué tienes con nosotros? Eran los demonios que estaban hablando a través de este hombre. Has venido antes de tiempo, dice uno de los evangelios. Has venido a atormentarnos, dicen otro de los evangelios. Este hombre estaba lleno de demonios. Dice que tenía una legión de demonios. Aproximadamente entre 2.000 y 6.000 demonios estaban operando en este hombre. Este hombre dice que vivía en los sepulcros, se golpeaba. Es lo que hace el diablo. Humillarte, te lleva a que... Te lleva a lo bajo, a lo profundo, el diablo. El diablo es malo y es perverso. Y quiere ver al ser humano como tú tienes la imagen de Dios, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza. Cuando Él te ve a ti, tú le recuerdas a Dios. Y por eso es que viene a atacarnos. Viene y te ataca. Y estaba atacando a este hombre, estaba siendo atormentado. Dice que vivía en los sepulcros, estaba desnudo, se golpeaba con piedras. Pero Dios vio a este hombre y tuvo misericordia de él. Y fue a esta región de Gadara, porque Gadara no era una región de Israel. La Biblia dice que los israelitas no se juntaban con la gente extranjera, porque ellos tenían pensado que la gente extranjera les contaminaba. Pero el Señor viene a romper todos esos paradigmas. Como a mí me dicen, ¿cómo te tratan aquí en España? Me preguntaban, ¿cuántos años llevas en España? 23 años. ¿Y cómo te tratan aquí en España? Me preguntaban unos turistas hace unos días atrás. Le digo, en España me tratan muy bien. Y dice, ¿y no hay racismo? Digo, bueno, a lo mejor hay racismo, pero ya no es mi problema, es el problema de ellos. Yo no soy el que me enfado, ellos son los que se enfadan. Pero el 90% de las personas son lindas en España. También, claro, dependiendo del trato que yo esté dando a esta tierra me está a mí bendiciendo, esta tierra me está ayudando. Esta tierra Dios me trajo. Señor, gracias porque tú me trajiste a esta tierra. Y les digo una cosa, la tierra es del Señor. La tierra y su plenitud es del Señor. Esta tierra es de mi papá. Entonces, ¿por qué me voy a sentir extranjero en la tierra de mi papá? Bendigo esta tierra, trato bien esta tierra, intento ser un hombre de bendición en esta tierra. La Biblia dice que todo lo que tú siembres vas a cosechar. Porque les digo una cosa, el racismo no solamente viene de la parte de las personas, vamos a decir así, que son de aquí. A veces nosotros también hemos sido alguna vez racistas. No, yo no me llevo con eso porque es así. Hemos sido todos alguna vez. Lo hemos hecho. Pero el Señor nos va ayudando y nos va mostrando con su gracia y con su amor y con su misericordia. Nos va mostrando esas cosas que deben de cambiar en nuestra vida. Y cuando viene ese cambio, cuando nosotros nos dejamos tratar por Dios el Espíritu Santo, entonces el Señor dice, ahora sí, hijo, te bendigo y vamos hacia lo siguiente que tengo para ti. Porque en Dios siempre habrá más. Este año 2022 el Señor nos da una palabra que será el año del favor de Dios. Y yo creo que para toda la iglesia Panal de Miel y para todas las personas que se acerquen a Panal de Miel, yo creo que Dios les va a bendecir. Yo lo creo, porque Dios me bendijo a mí. Yo estaba... ¿Cómo les explico? Dios no llama a la gente, a la mejor gente.
Dice Corintios, primera de los Corintios, lo vil y lo menospreciado. Yo estaba sumergido en el pecado y Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, si Dios tuvo misericordia de mí, yo llegaba a veces a la iglesia. ¿Saben cómo llegaba a la iglesia? Yo venía de tremenda parranda de la discoteca, venía y llegaba a la iglesia. En ese tiempo tenía 19, 20 años. Y llegaba a la iglesia medio alcoholizado. Y llegaba y entraba ahí lleno de pendientes, de cadenas. ¿Saben? Tenía una cadena y tenía faraón. ¿Saben lo que significa faraón? Faraón en la Biblia significa a Satanás. Y yo llevaba un faraón aquí. Y así llegaba a la iglesia. Y yo decía, es que me gusta venir a este lugar. Me gusta lo que predica el pastor. Al principio yo llegaba a la palabra porque decía, las alabanzas no me gustan mucho, las alabanzas no conozco, me gusta mejor el reggaetón, una cumbia, un vallenato, Y cuando llegaba a la iglesia escuchaba la música, no me gustaba mucho. Digo, no, mejor llego a la palabra, que la palabra es lo que me gusta lo que predica el pastor. Entonces empezaba a llegar, pero daba la casualidad que cuando llegaba todavía quedaban 2, 3 alabanzas o quedaba la última alabanza. Entonces llegaba, escuchaba la alabanza y digo, bueno, por una alabanza no pasa nada, aguanto una alabanza. Como ese ministerio era un ministerio de alabanza, imagínense, tenían entre 45 minutos y 1 hora de alabanza. Una vez llegué ahí torturado de la alabanza, llego ahí 1 hora de alabanza, dije no vuelvo más a la alabanza, vengo a la palabra. Es que así somos cuando no conocemos al Señor. Pero llegué y escuchaba 1 o 2 alabanzas, pero en ese escuchar 1 o 2 alabanzas, en el ir empecé, porque yo iba a la iglesia 1 vez al mes. Por ahí ya me empezó a gustar una alabanza. Digo, no, esta alabanza la escuché el otro día, está bien. Y veía a los hermanos que levantaban las manos, eso me resultaba raro, ¿no? Veía al que tocaba la batería, decía, ¿cuánto les pagarán por estar ahí? En la ignorancia, ¿verdad? Que en el reino de Dios mucha de la gente está sirviendo de una forma voluntaria, sabiendo que el salario y la recompensa no es del hombre, sino es de Dios. Vuelvo a repetir, el salario no es del hombre, es de Dios. Porque mejor que te bendiga Dios, que Dios te va a bendecir en abundancia, Él no tiene límite, que un hombre limitado. Un hombre está limitado. Yo he tenido trabajadores. He dicho, ¿te puedo pagar tanto? Es que no te puedo pagar más. Me gustaría pagarte más, pero es que es a lo que llego. Pero Dios no es como yo. Dios es ilimitado. Y Él te bendice. Y no solamente te bendice a ti, empieza a bendecir tu familia. Entonces ya me empezó a gustar la alabanza. Y ya empecé a llegar a la alabanza. Y así el Señor, poco a poco, con su gracia, con su amor. Nunca Dios me echó el pecado en la cara. Es decir, ya después me dijo, llegaste a la discoteca, llegaste a la iglesia medio ebrio. Nunca me lo dijo. Y es lo lindo de Dios, nunca te va a echar la cara al pecado, nunca te va a echar el pecado en la cara, como nosotros sí a veces lo hacemos. Nosotros a veces lo hacemos con nuestros hijos. Acuérdate de lo que hiciste, te portaste mal. ¿Lo hacemos o no lo hacemos, sí o no? Te portaste mal, mira lo que hiciste. Acuérdate de lo que hiciste la semana pasada. Fallaste, mentiste, etcétera, etcétera. No lo sé, yo también tengo hijos. Y lo hacemos a veces así. Pero Dios no lo hace así. Dice, Señor, aquí estoy, me equivoqué. Y hay como un silencio. Lo único que Dios espera es que tú le digas, Señor, me equivoqué, perdóname. Cuando nosotros somos sinceros con Dios, Dios dice, hijo, no pasa nada, sigue para adelante. Porque Él sabe que somos carne y sabe que nos vamos a equivocar. Y Él empieza a ganar nuestro corazón, el Señor. Empieza Él a ganar nuestro corazón y empezamos a cambiar, dice la Biblia. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él me amó primero es que yo le empiezo a amar. Y una de las cosas es que debemos de empezar a ganar el corazón de las personas, de nuestra familia, de nuestros queridos. ¿Cuántas personas desean que sus hijos les sirvan a Dios, que sus padres les sirvan a Dios? Pero debemos entender cómo Dios hace.
Porque una de las cosas que el Señor le va a decir a sus discípulos es: te voy a hacer pescador de hombres. Y el Señor durante todos estos años nos viene enseñando a pescar almas, a pescar hombres para su reino, porque saben que Él ya no está aquí. Ahora estamos nosotros aquí. La iglesia es la que representa a Jesús. Y la gente nos ve a nosotros y está viendo a Jesús, o tendría que ver a Jesús. Y nosotros deseamos, yo deseo que mis hijos sirvan a Dios, que le conozcan. Pero ellos no van a ver a Dios. O sea, no van a ver a Dios si primero no me ven a mí. Yo voy a reflejar la imagen de Dios. Yo voy a inspirar en mis hijos que ellos se acerquen a Él. Y es algo que el Señor me ha estado enseñando. Gana el corazón de la gente. Primero, el corazón de mi familia. Estoy en ese proceso, ¿verdad? A veces le hago enfadar a mi esposa. A veces mi esposa se enfada conmigo. Bueno, estoy en ese trato. Le digo: mi amor, perdóname, lo siento, me equivoqué. A veces me perdona. Y, lo mejor dicho, siempre me perdona. Porque en esta tierra Dios nos está perfeccionando y somos imperfectos. Fallamos y nos equivocamos. Pero algo que ¿saben qué? El día de ayer me pasaba, yo tengo mi niña tiene 6 años. Y me acompaña, a veces le gusta acompañarme a trabajar, cuando salimos a repartir repostería. Y salía con ella y me dice: papi, ¿me vas a comprar algo? Y yo, bueno, ya voy ahí medio: papi, ¿me dejas el teléfono? Le digo: hija, sí te dejo el teléfono, pero primero vamos a conversar un poquito. Conversemos. Y saben, así es el Señor. Nosotros le pedimos algo: Señor, bendícenos. Pero el Señor dice: pero hijo, ven un ratito, conversa conmigo, háblame, ora, lee mi palabra un poquito. Y es lo que yo le decía ayer a mi hija, le decía: pero primero vamos a conversar un poquito, a ver, cuéntame tu vida, qué soñaste, qué pasó esta mañana. Dice: papi, pero tú te vas a enfadar. Le digo: tú sabes que si tú me dices la verdad, no me enfado. Papá, pero tú te vas a enfadar porque esta mañana mentí 2 veces. Le digo: cuéntame, no me voy a enfadar. Entonces empezó a contarme. Y le mentí a mamá. Y le mentí a la abuela. Ok, hija, está bien. Y después de la conversación que tuve con ella, ya llevamos un buen rato, le dije: toma, hija, aquí está. Fuiste sincera, me contaste la verdad, toma el teléfono. Y así es el Señor. Solamente tienes que decirle la verdad. Y Señor, aquí fallé, aquí me equivoqué, aquí pequé, aquí hice esto, aquí hice lo otro. Dios quiere que conversemos con Él. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios empieza a hablar contigo. Cuando tú lees la Biblia, Dios te empieza a hablar. Claro, Dios te habla también por situaciones, por problemas, por un sentimiento, un pensamiento, te habla por los ministros, por los pastores. Entonces seguimos, y cuando llegamos con mi niña, llegamos a un lugar a entregar una tarta, y estaba ahí mi niña al lado. Entonces me pagó la mujer y me dice: y el resto se lo das a la niña. Era 1,10 €. Y ya cierra la puerta y le digo: mira, 1,10 €, toma para ti. Me acompañaste a trabajar y ya estás bendecida. Ya Dios te bendice. Estaba contenta con su 1,10 €. Le digo: toma, ahí está. Pero le digo: guárdalo, no vas a perder. Guárdalo para que luego lo eches a la hucha. Y le digo: acuérdate de honrar a Dios. Porque ¿saben qué hace mi niña? Muchas veces que ya digo: pasen a honrar a Dios. Y ella corre, coge mi cartera y empieza a sacar el dinero, mete en el sobre y Entonces, cuando ya terminamos, me dice: ahora sí, papi, vamos a que me compres algo. Y entramos en una tienda. Y compramos ahí alguna cosita, porque no habíamos comido. Se compró ahí, se cogió unas palomitas. Y me dice: papi, quiero esas cartas de ahí.
Quiero esas cartas de Pokémon. ¿Me puedes comprar esas cartas de Pokémon? Le digo, sí, cógelas. ¿Cuántos son? 2,50. Bueno, en total sí son 7 euros, 7 y pico. ¿Y saben qué me llamó la atención de ella? Que me dice, nunca me lo había dicho. Dice, eres el mejor papá del mundo. Eres el mejor papá del mundo. Gana el corazón de la gente. El primero de tus familiares. Luego el corazón de las personas. Cuando ganamos el corazón de las personas, entonces ellos van a poder ver reflejado a Dios en nosotros. Pero si nosotros empezamos a condenar a la gente, a echarle en cara el pecado a la gente, por supuesto que la Biblia dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Pero Dios no quiere que condenemos a la gente. Dios quiere que su gracia nos transforme y su amor es el que nos irá llevando a esa perfección. El día de hoy, si estoy aquí, no es porque Dios me haya echado en cara el pecado, porque si Él me hubiese echado en cara el pecado, seguramente el día de hoy no estaría aquí. El día de hoy estaría revolcándome en el pecado, en el mundo. Pero Dios no es así. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a diferenciar. Por eso es que una de las cosas que el Señor hacía era que condenaba a los religiosos. Condenaba a los religiosos porque los religiosos no tenían misericordia, aplicaban la ley y no usaban la gracia de Dios. Los religiosos aplicaban la ley, pero cuando tú vienes a la Biblia y empiezas a conocer ese Dios que te ama, empiezas a ver la gracia de Dios en toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar y transformar mi vida? Su gracia. ¿Qué es lo que me va a bendecir? Su gracia. Cuando reconocemos la gracia de Dios, Dios está listo para bendecirnos. Claro, esto es un proceso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos de alinearnos a ese camino que Dios tiene para nosotros, que es un camino de bendición. La Biblia dice que el que confía en Él jamás será defraudado. Por eso el día de hoy yo les recomiendo, cojan el camino del Señor. Sigue creyendo, sigue confiando, síguele buscando, porque tarde o temprano va a llegar la respuesta. Entonces la Biblia dice aquí en este texto que vino esa respuesta para este hombre. Estaba ciego y mudo, y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y la gente estaba atónita. Dios continúa haciendo milagros, ¿ok? Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Pero el problema de los milagros está que un milagro te impacta por un rato. Tú ves a alguien un paralítico que se levanta. Ves que alguien fue sanado de la vista. Ves un milagro de Dios en una persona, pero el milagro solamente te impacta por unas horas o por unos días. El milagro más grande que nosotros podemos recibir es el milagro del nuevo nacimiento. Es el milagro del nuevo nacimiento. El padrastro de mi esposa no creía en Dios. Y una vez oramos por él y el Señor lo tocó, le empezó a bendecir. Él no creía, él blasfemaba, hablaba mal de Dios, hablaba mal de la iglesia. Pero un día le hablamos, hicimos una oración y el Señor hizo un milagro con él. Y en esto que el Señor le ayuda en los problemas que él estaba atravesando, llega a su casa y en su casa se encuentra el canario muerto. Bueno, muerto, era verano, imagínense. Era verano y se encuentra el canario así. Y lo habían dejado en el sol. Ustedes han visto cómo hace aquí cómo pega aquí el sol en verano, ¿verdad? 40 veces, 42 grados. Y estaba el canario así. Y en eso hace una oración por el canario. ¿Saben qué pasó? A los pocos minutos el canario estaba nuevamente vivo. Pero un milagro te dura ¿cuánto? 1, 2 días, 3 días. Si no viene un nuevo nacimiento, ese milagro quedó atrás. Y tú seguirás en el pecado, en la vieja vida. ¿Cuántos testimonios escuchamos? Dios me sanó hace años atrás. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué estás en el mundo? Ni ellos mismos se explican. ¿Saben por qué? Porque no vino un nuevo nacimiento.
¿Y qué va a cambiar y transformar nuestra vida? La palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7. Su palabra es la que transforma nuestra alma. Por eso, mis queridos hermanos, una de las cosas que los pastores estamos, vamos a decirlo así, que estamos ordenados por Dios para enseñar a la iglesia que se acerquen a su palabra, que es la que va a cambiar y va a transformar sus vidas. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te agradecemos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Quiero bendecir, Señor, sus vidas. Quiero bendecir sus familias, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Quiero proclamar la gracia de Jesucristo, el reino de los cielos y tu favor, papá. Yo quiero creer, Padre, que viene un tiempo diferente para sus vidas y para nuestras vidas, Señor, en que vamos a poder ver más tu mano, más tu gracia y más tu bendición. Prepáranos, Señor, para ellos. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si pueden darle un fuerte aplauso a Dios, pueden hacerlo. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga. Pablo, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Está haciendo frío por ahí? Hemos estado como a menos 10 grados centígrados. Wow, ¿y tienen nieve?